Y abrimos en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Quisiera compartir con vosotros estamos intentando hablar acerca de la Iglesia y haciendo unos estudios, meditaciones sobre la Iglesia y tenéis ahí en el capítulo 4. Yo edificaré mi iglesia. Estas son las palabras del Señor Jesús. Yo edificaré a mi iglesia. El otro día escuché me gusta ver algunos discursos de diferentes personajes y escuché un discurso muy bueno de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Es un presidente joven y de vez en cuando hace algunos discursos muy buenos. Y hizo uno en Doha, en la capital de Qatar, y me lo escuché. Y la verdad es que me gustó mucho lo que dijo. Estaba delante, pues, evidentemente, de otros presidentes y mandatarios mundiales. Y dijo que nunca antes en la historia se había vivido lo que se está viviendo ahora. Y lo puso en 3 palabras. Dijo, nunca antes en la historia ha habido lo que se llama la globalización. Cuando en el año 90 empezó a salir el tema de la globalización, la gente decía que iba a ser bueno, iba a no ser bueno, que unos querían, otros no querían, pero la evidencia es que la globalización es una realidad. El mundo es algo global ya. Estamos en una globalización en todos los sentidos. Casi podríamos decir incluso hasta un mismo pensamiento, una misma ideología mundial. El segundo punto que tocó era la conectividad. Vivimos en un mundo no solo global, sino conectado, muy conectado. De hecho, nos queramos reconocerlo o no, ha venido a quedarse, y la conectividad. Hay jóvenes que pueden enfermar si no están conectados. Y, bueno, no jóvenes solo, sino también mayores. Pero la conectividad. Y la tercera dice la abundancia. Dijo, nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta abundancia. Producimos más de lo que podemos consumir. Producimos más comida de la que podemos comer mundialmente. O sea, y estas 3 cosas, ¿no? Y decía, jamás en la historia ha habido esto y es como si tuviéramos todo, pero cada vez estamos más distantes, cada vez estamos más desconectados y cada vez tenemos como más pobreza de alma, ¿no? Yo escuchaba esta reflexión de este hombre y yo decía, fíjate, ¿no? El mundo intenta buscar cómo poder tirar hacia adelante. Y meditando un poco en la iglesia, yo pensaba, el Señor es muy sabio. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia y yo voy a proveer para mi iglesia. Yo voy a trabajar con mi iglesia y decíamos el domingo pasado que tenemos que mirar la historia a través de la iglesia. El mundo mira la historia a través de los gobiernos y de los movimientos. Dios mira su historia a través de su pueblo. Como si tuviéramos que coger una especie de línea, pudiéramos decir que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y Él sostiene la historia y todos los tiempos en sus manos. Y Él observa la línea del tiempo y la ve a través de su pueblo. Hay mucha gente hoy en día interesados en lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Y entras en Internet y YouTube está lleno de comentarios de Israel. Por favor, no mires tanto a Israel. O sea, personalmente digo, no mires tanto a Israel, ¿vale? Dios mira a su pueblo. Dios mira a su pueblo. Y su pueblo es la iglesia, ¿vale? Entonces,
Él mide la historia a través de la cruz. Cuando Él vino dijo, yo edificaré a mi iglesia y será un solo pueblo. Y este es mi pueblo, el que yo he comprado por precio y que voy a coger a mi pueblo y lo voy a reunir y yo voy a edificar a la iglesia. Voy a proveer para la iglesia. El Espíritu Santo vendrá a morar sobre cada creyente y hará la función a través de los dones, que lo vamos a ver un momentito aquí, y va a edificar a la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo que la iglesia está en el corazón de Dios, está en el corazón de Dios, es el propósito de Dios, la iglesia. Decíamos la semana pasada de que hay muchos creyentes, y yo personalmente, yo no podría vivir sin la iglesia. No podría vivir sin la iglesia. Creo que formo parte del cuerpo de creyentes, creo que formo parte del pueblo de Dios y no podría vivir sin la iglesia. No podría hacerlo, ¿no? Decíamos la semana pasada que hay dos cosas que el Señor instituyó a la iglesia y cómo podemos nosotros entrar en esta iglesia. Dijimos que estaba en el propósito de Dios y la iglesia podemos entrar a través del bautismo, es la forma en que nosotros manifestamos lo que ha ocurrido en nuestras vidas y después la Santa Cena. Pero decíamos esta definición, ¿qué es la iglesia? Decíamos, es el conjunto de personas que profesan fe en Jesucristo y que se reúnen para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia, ¿no? Son todos aquellos que han reconocido que el Señor Jesucristo es el Señor, que se han entregado al Señor y que han manifestado públicamente, yo soy creyente, creo en Dios, ¿no? Y hablábamos de esto, ¿no? La expresión pública, ¿no?, de mi vida en Cristo la vivo con un grupo de creyentes. Vosotros conocéis mi expresión, la expresión pública, o la expresión íntima de mi corazón de forma pública. Lo mismo hacemos cuando nos reunimos. Por eso el Señor muy sabiamente lo dice, cuando uno tenga salmo, himnos, exhortaos, amonestaos, estad unidos ahí expresando vuestra fe en Cristo. Y era a través del bautismo, yo digo, soy creyente, el Señor me ha salvado y después me uno con la iglesia para participar de los elementos. Es lo que estuvimos hablando. La semana pasada estuvimos viendo los 7 puntos. La iglesia está en el corazón y en el plan de Dios. La iglesia ofrece autoridad. La iglesia tiene una estructura definida. La iglesia prepara al pueblo de Dios. La iglesia se reúne de manera regular. La iglesia ofrece un testimonio unificado. La iglesia es un campo de pruebas para el amor y el perdón. Estuvimos viendo un poquito esto. Y sí que me gustaría hoy hablar en esta mañana simplemente en el libro de Efesios acerca de la iglesia como unidad, ¿vale? Lo vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a abrir las escrituras ahí y me gustaría hacer unas reflexiones aquí sobre este texto. Dice Pablo, el libro de Efesios, como sabéis, se divide en 2 partes. La primera parte, capítulo 3, hasta el capítulo 3 habla acerca de doctrina y de capítulo 4 en adelante en cosas prácticas. El capítulo 4 empieza y dice así, Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora aquí va a entrar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que estaba expresando Pablo aquí? Ahora entraremos un momentito en el texto. Nosotros veníamos del pecado, estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, alejados de Dios, enemigos de Dios. Haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y dice en el libro de Efesios que éramos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira lo mismo que los demás. Vivíamos en pecados, sucios, apartados, sin esperanza y sin Dios. De repente viene el Señor y nos salva. Viene y nos salva. Viene a salvarnos y a transformarnos por completo,
a darnos una nueva naturaleza. El momento maravilloso de nuestras vidas cuando nosotros reconocimos nuestro pecado delante de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y dijimos, Señor, sálvame, y Él nos salvó. Nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia vino y nos rescató de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. Pablo en el libro de los Hechos expresa varias veces la experiencia de su arrepentimiento y menciona muchas veces él, yo camino de Damasco iba un día. Yo camino de Damasco iba, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a estos que se llamaban la iglesia, los cristianos, hasta que el Señor me encontró en camino de Damasco. Y tuve un encuentro personal con Jesús. Y entonces Él me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dijo, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Él rápidamente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y empieza de alguna manera la historia de Pablo. Saulo de Tarso viene a llamarse ahora Pablo, ¿vale? Que significa pequeño. Curioso, ¿verdad? Te voy a hacer tan pequeño para que yo sea grande en ti, te voy a usar. Y Pablo explica varias veces esa experiencia de salvación. Y la explica como ese momento en que él nace de nuevo. He encontrado al Señor Jesucristo, Él ha cambiado por completo mi vida y antes que era perseguidor, ahora Él me ha colocado en el cuerpo que es la iglesia. Es algo verdaderamente maravilloso que nosotros nunca, jamás debemos de olvidarnos. Nunca, jamás debemos de olvidarnos. El día en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese momento donde yo me arrepentí de mis pecados. Leía esta mañana y ayer el Salmo 51. Qué bonito, ¿verdad? Señor, ten piedad de mí. No, ten misericordia de mí. Borra mis rebeliones. Lávame y más de mi maldad. Señor, renueva un espíritu dentro de mí. El cambio que se ha operado en mi vida y ha transformado por completo todo mi ser. Y de repente Pablo está explicando y está diciendo, así nosotros andábamos. Y de repente el Señor tocó nuestros corazones y nos puso en otro lugar diferente. Y nos puso en otro cuerpo que es la iglesia. Y ahora fíjate en el versículo 2, qué forma de vivir, ¿vale? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué bonito. Ahora el Señor nos ha puesto en un cuerpo donde nosotros podemos empezar a expresar nuestra vida en Cristo y me encanta que haya puesto la primera palabra, humildad, con toda humildad y mansedumbre. Es lo que el Señor enseñó. Si queréis aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad. Antes vivíamos en el orgullo, en la altivez. Pero si verdaderamente hemos conocido a Cristo, hemos sido quebrados. Hemos sido rotos. El Señor ha roto esas cadenas. Y ahora de repente yo tengo que entrar en la vida de Cristo y empezar a manifestar la humildad y la mansedumbre en un cuerpo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como dice aquí, ¿no? En el vínculo de la paz. Y todos vamos a empezar a experimentar juntos, toda la iglesia, va a empezar a experimentar la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vamos a empezar a experimentar todos juntos. Y es curioso que Pablo habla acerca de esta unidad. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús en Juan 17 oró, ¿qué oró al Padre? ¿Alguien se acuerda? Juan 17 es un pasaje largo. Padre, yo os ruego que no los quites del mundo. Pero ¿qué estaba hablando el Señor ahí? ¿Cuál era el propósito del Señor a orar a su Padre sobre la iglesia? ¿Alguien se acuerda? Que sean uno. Curioso, ¿verdad? Juan 17 dice,
Padre, yo ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que sean perfectos en unidad. Ahora ya no somos solo órganos que andamos por ahí, sino que somos puestos en el cuerpo y vamos a experimentar juntos al Señor que nos salvó. Juntos lo vamos a hacer. Porque cada uno de nosotros, el Señor después lo veremos, nos ha dado unos dones. Somos una pieza en este museo de Dios. Somos ese puzzle, ¿vale?, que vamos a estar como fichas unidos entre sí. Lo veíamos el jueves en 1 Tesalonicenses, que somos esa pequeña pieza, ¿no?, que encajamos en la vida de otra pieza y otra pieza y otra pieza. Y todo el cuadro completo, lo vamos a ver ahora en Efesios, todo el cuadro completo va a manifestar al Señor Jesucristo. No hay un hombre por sí mismo que pueda manifestar toda la gloria de Cristo. Cristo se manifiesta en su iglesia y por eso Pablo dice que seáis uno, pensando también en lo que Jesucristo había dicho. Un cuerpo, solo un cuerpo. Fíjate, en el versículo 4 dice, un cuerpo. Es maravilloso pensar en la iglesia universal del Señor. Te puedes ir a cualquier país. Hemos recibido algunas fotografías, las voy a poner en el grupo, de los hermanos en Venezuela. Los hermanos en Venezuela. Están cavando una zanja, varias zanjas para hacer el proyecto de las aulas. Me decía el pastor Douglas que llegó un domingo a la iglesia y se encontró a todos los hermanos trabajando, haciendo las zanjas para... Claro, un domingo, pensaría uno, un domingo es la iglesia, ¿no? Pues estaban todo el domingo allí, todos trabajando, haciendo las zanjas, ¿no? Sirviendo, adorando a Dios, haciendo las zanjas para las aulas, ¿no? Y mirabas las fotografías, decía, esta es la iglesia del Señor. Miras en diferentes países y este es el cuerpo del Señor. Es lo que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, un solo cuerpo. Pero ¿qué más dice? Un solo espíritu. Un espíritu solo. ¿Vale? Todos hemos sido bautizados con un espíritu, el Espíritu Santo. ¿Vale? Y no fue dado en medida. ¿Vale? Después hablaremos un poquito. Y un Señor. ¿Vale? Tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. ¿Vale? Una sola fe. Y como dice aquí, un bautismo, ¿vale? No solo eso, sino que también en el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué bonito. Vaya cuadro más hermoso, ¿verdad? De unidad, ¿vale? Ahora voy a entrar en un cuerpo donde voy a empezar a experimentar solo una cosa, que es un cuerpo, es solo un espíritu, es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Claro, esto es muy hermoso, porque de repente ahora nosotros vamos a estar experimentando en esta vida cristiana una sola cosa. ¿Vale? ¿Cómo lo hace en el versículo 7? Si fijaros bien, el versículo 7, después mencionaré 3 cosas del pasaje que nosotros vamos a estar viviendo en unidad. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 cosas voy a mencionar que tienen que ver, que salen al final siempre Cristo, la palabra Cristo. Cuando el Señor coge al cuerpo, que es la unidad, y dice, este es mi cuerpo, que es la iglesia,
Yo le voy a dar dones a la Iglesia para que edifique el cuerpo de Cristo. Fíjate qué sabio Dios. Dijo, voy a dar dones y algunos los voy a dar dones como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. En 1 Corintios habla acerca de los dones del Espíritu que da, dones de ministrar, dones de servicio, dones de dar, carismas que se llaman, para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Y él dice, yo edificaré mi iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia. Nosotros ponemos nuestros dones al servicio del Señor para que Él edifique la iglesia. Y es muy interesante que Pablo estuviera diciendo, para guardar esta unidad, el Señor la ha protegido con los dones que van trabajando entre sí para que de alguna forma se vaya edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y se hace a través pues, de la enseñanza, de la adoración, del servicio, evangelismo, del estar los unos por los otros, el de alguna forma el poder ministrarnos, el poder amarnos, el poder perdonarnos. Las 7 cosas que hablábamos, la iglesia es el lugar donde yo puedo manifestar el amor y el perdón. Y vamos edificándonos en amor y en perdón. Y es algo realmente muy hermoso. Cuando una iglesia vive en esta unidad, que entiende perfectamente que yo estoy puesto en el cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy edificando, voy edificando. Y no pienses nunca que tú dices, ¿y yo qué puedo hacer? El otro día vi un muro que llegó a alguien y sacó un ladrillo y el muro se vino a pique. Y dirías, ¡fua! Toda esa fortaleza estaba sujeta en un ladrillo insignificante que lo sacó y muro abajo. Y a veces pensamos que nosotros en nuestra vida cristiana decimos, ¿qué puedo hacer yo? Pues formas parte indispensable en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo porque Dios te ha dado unos dones. Y estos los dones los tienes que poner al servicio del Señor. Sea cual sea, ¿no? Para mantener esa unidad, ¿no? Y realmente Pablo lo expresa así, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por cierto, en el versículo 12, cuando veas la obra del ministerio, la palabra ministerio es servicio, lo puedes cambiar. No pienses que es la obra del ministerio del pastor, del que está aquí, la obra del servicio. Y aquí estamos todos, ¿no? Después en el versículo 13 habla acerca de otra cosa. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Posiblemente, hermanos, aquí está la clave. Aquí está la clave de lo que es la Iglesia. Fíjate bien que dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, le dijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es realmente la función de la Iglesia? La función de la Iglesia es manifestar a Cristo Jesús. El hecho de que nosotros nos unimos es para que podamos llegar de alguna forma a esa unidad de la fe, al conocimiento pleno que podamos manifestar a la persona de Jesús. Una iglesia saludable es una iglesia que en todo momento expresa al verdadero Cristo. Y una iglesia que tiene esa fuerza es que vamos hacia adelante, que podamos manifestar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Predicamos la cruz, el Evangelio, la vida resucitada, la venida del Señor Jesucristo. Tenemos la Santa Cena, Cristo, Cristo, Cristo es el centro, el centro, el centro. Y de alguna forma esa unidad hace que nosotros podamos permanecer unidos en la fe y podamos ir creciendo hasta ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la función de la Iglesia. La Iglesia no es un lugar de entretenimiento, ni es un lugar simplemente para... La Iglesia es para expresar realmente
al Cristo que nosotros vivimos. Y la tercera cosa que menciona está en el versículo 16, aunque en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Versículo 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si te fijas en el versículo 13 habla de la estatura de un varón perfecto y en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y de hecho hay doctrinas de todo tipo y hay vientos que soplan con diferentes fuerzas. Y uno dice, no, yo estoy bien sujeto a lo que el Señor dice en su palabra. Intento, ¿vale? Sé que tengo mis momentos, pero intento, ¿no? Por todos los medios, el mantenerme firme en la doctrina de la palabra de Dios, sabiendo que tengo que crecer en el Señor, y dice, ya no quiero ser ese niño fluctuante. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, para crecer en todo que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está la clave posiblemente de lo que sería la Iglesia. Cuando la Iglesia se une y dice que se une en un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo en Dios. Y el Señor manda dones a la Iglesia para que la Iglesia pueda ir creciendo, estar fortalecida y pueda ser edificado en amor, ¿no? Y esta es la función de la Iglesia. Y la verdad es que como creyentes tendríamos que darle la importancia a la Iglesia que tendríamos que tener, ¿no? Pablo expresa aquí muy bien, posiblemente expresa lo que el Señor dijo en su palabra, yo edificaré mi iglesia. El discurso de Joaquín Bukele sobre globalización, conectividad y abundancia, ¿no? Y dices, fíjate cómo el mundo busca esos elementos para poder tirar hacia adelante. ¿Qué es lo que necesita la Iglesia del Señor hoy en día? ¿Qué necesita la Iglesia del Señor? La Iglesia del Señor necesita simplemente poner en obra aquello que el Señor ya nos dio. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. No necesitamos algo nuevo. Necesitamos que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Estas son las herramientas, ponlas a la obra. ¿Y cómo puedo de alguna forma yo entregar mi vida al Señor? Pues puedo entregar mi vida al Señor diciendo, formo parte del cuerpo de creyentes y los dones que Dios me ha dado, el ladrillo que yo soy, lo voy a poner a disposición del Señor, que Él lo coloque donde Él quiera. Y mientras yo vivo mi vida cristiana, que antes estaba perdido y de repente el Señor me colocó en un cuerpo, yo pueda expresar mi vida cristiana en el cuerpo de creyentes y pueda edificar a través de los dones que Dios me ha dado, de la misma manera que tú, el Señor te ha dado unos dones y me edificas a mí, hasta que lleguemos a ese varón perfecto a la estatura de la plenitud, que es Cristo. Decíamos al principio que la Iglesia está en el corazón de Dios. Y cuando mira el Señor la historia, ve a su Iglesia. Y ve al mundo y dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? En la tierra no hallará fe. Pero en la Iglesia tiene que estar bien fortalecida, bien fuerte. Y además sin temor alguno, y además sin grandezas, fortalecidos en el Señor, en mi vida personal, en ese avivamiento que yo necesito,
y decir, no, no, yo tengo todo lo que necesito para vivir una vida victoriosa. Si vivo una vida de derrota es por causa mía. Pero en el Señor está toda la fuerza, todo el poder. Pablo en las cartas lo dice, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo único que tenemos que hacer es aplicar los principios de la palabra de Dios para poder vivir de manera victoriosa, ¿no? Hay muchos tipos de iglesia, muchos tipos de expresiones de hermanos en la fe que expresan, ¿no? Unos más acertados, otros no tan acertados. ¿Nosotros cuáles vamos a escoger? Pues vamos a escoger la expresión que dice la Escritura, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados a esa esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y todo, y Padre de todos, el cual es sobre todos, ¿no? Y el Señor a cada uno dio un don y lo pongo al servicio suyo. Curiosamente, si tienes que hacer un viaje y el billete vale 1 euro y tienes 99 céntimos, me falta tu céntimo, si no, no me voy de viaje. Y tú tienes ese céntimo. Y si no lo pones a disposición de los 99, nos quedamos aquí. 1 céntimo solo, 1 céntimo. Y dices, yo no tengo mucho, Señor. Y dice, yo te di un talento, ponlo a mi servicio, porque tú eres el que falta de los 99 para que nos vayamos. Y a veces, hermanos, el Señor nos toca nuestros corazones y dice, esta es la iglesia, ¿no? Pues en esta mañana quiera el Señor ayudarnos de alguna forma, a edificar el cuerpo de Cristo, llegar a esta estatura de la plenitud de Cristo y crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiera el Señor ayudarnos en esta mañana. Tenemos una oración y Samu nos tocas un himno, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por los himnos, por la expresión de todos nuestros corazones. Pedimos que lo que hemos hecho aquí suba en olor fragante a tu presencia y, como hemos expresado al principio, produzca cambios en nosotros. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre tu iglesia alrededor de la tierra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.